Buenas tardes, este es el reto 4. El nombre de la universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Control de Convencionalidad. El nombre del reto es el 4. ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? El nombre de la asesora es la maestra Marilyn Chávez Azuela. Mi nombre es Carlos Rosiles Ortiz. Mi número de matrícula es el 15003848 y la fecha de elaboración es el 31 de mayo de 2022. Se nos pide leer un caso que a continuación se describe y responder a lo que se solicita. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimiento para rectificación de actas. Uno es el procedimiento judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Y dos, procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo el amparo indirecto? Nos da dos opciones: niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial, o concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. En este caso, se debe conceder el amparo y ordenar el trámite de la solicitud, ya que de acuerdo al Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 138, fracción primera, nos dice esto: sección primera de las rectificaciones administrativas de las actas del Estado Civil. Artículo 138. La rectificación administrativa se tramitará a petición del interesado ante la Dirección General de Registro Civil, siendo procedente en los siguientes casos. Fracción primera. En las actas de nacimiento, cuando el registrado ha venido utilizando una fecha de nacimiento o un nombre propio diverso al asentado en el acta y solicite ajustarlo a la realidad social, sin que se afecte su filiación y no se trate de los apellidos, en tratándose de cambio de fecha de nacimiento, no podrá solicitarse por aquella persona cuya adecuación implique un cambio en su capacidad de ejercicio. También el Código Civil Federal nos dice al respecto en su artículo 135, fracción segunda: al lugar a pedir la rectificación por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o existencial. Al igual, la tesis jurisprudencial 1A diagonal J 36 diagonal 2019 de la 10ª época nos dice al respecto: competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se impugnen actos u omisiones de las autoridades del registro civil relacionados con el estado civil de las personas, corresponde al juez de distrito en materia civil cuando se dé la especialización. Esto es que cuando en un juicio de amparo indirecto se impugnen actos u omisiones de las autoridades del registro civil relacionados con el estado civil de las personas, la competencia para conocer de él corresponde a un juez de distrito en materia civil, cuando se dé la especialización, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado, sin tomar en consideración la calidad formal o material de la autoridad que, en su caso, haya emitido el acto,
Lo anterior porque la fracción tercera del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que es competencia de los jueces de distrito de amparo en materia civil conocer de aquellos asuntos competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que por exclusión no correspondan a la penal, administrativa o laboral. De manera que los actos susceptibles de reclamarse en amparo indirecto corresponderán invariablemente a la materia civil cuando se refieran a actos u omisiones de las autoridades del registro civil relativos al estado civil de las personas, pues el estudio del asunto comprenderá el análisis de cuestiones relacionadas con la legislación civil por antonomasia. En ese sentido, al margen del carácter formal de la autoridad emisora, lo contundente es que las funciones que realiza el órgano registral indicado están relacionadas con el derecho civil, ya que al emitir determinaciones vinculadas con actos u omisiones en torno a registro o rectificación de actas de nacimiento, se atiende no solo a datos de identificación desde el plano administrativo, sino a elementos y normas reguladas en la legislación sustantiva civil que repercuten en la situación jurídica que guarda la persona en cuanto al nombre o su reasignación sexual, y con esto pierde importancia que su actividad sea materialmente administrativa. De ahí que con independencia del carácter del registro civil, esa circunstancia no impide considerar que los actos que emite en materia de rectificación de actas o relacionados con el estado civil de las personas corresponden a la materia civil, por lo que al atender a los principios de especialización y al denominado por la doctrina como fuero de atracción, es pertinente que en una jurisdicción se concentren los asuntos que tengan repercusión con el estado civil de las personas. En conclusión, diríamos que la competencia recae en un juez de distrito en materia civil y no en uno en materia administrativa, por el hecho de prevalecer la naturaleza del acto reclamado sobre la de la autoridad. En cuanto a investigar qué nos dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos artículo 1 y artículo 18, nos dice el artículo 1, obligación de respetar los derechos. En su fracción primera dice: los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En su fracción 2 nos dice: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. En cuanto al artículo 18, derecho al nombre, nos dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. En conclusión, por último, señalaré que nuestra Constitución Política puntualiza en el artículo 1, párrafo primero, la garantía de nuestros derechos humanos ante la Constitución y los tratados internacionales, y en su párrafo segundo, el principio pro persona que siempre debe prevalecer. El artículo 1, esto nos dice en ambos párrafos: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y en su párrafo segundo dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, por lo que pienso que esto es lo principal, la persona en la total garantía de sus derechos humanos. Gracias, buenas tardes.